Aquí estamos nuevamente en Por qué, viendo las vicisitudes de la cumbre del G20, del grupo de los 20 países desarrollados en vías de desarrollo, junto con el Sherpa argentino que va a encarar estas negociaciones, que es Pedro Villagra Delgado, Beatriz Nofal, economista y también fue Sherpa hasta el año pasado, y Martín Rapetti, que comanda como director de desarrollo económico de CIPEC al grupo de Think Tank que aporta visiones a la cumbre. Martín. No, en realidad muy brevemente, porque Pedro estaba mencionando el tema de, solo para darle un ejemplo a la audiencia, de lo que implican estas negociaciones. Él hablaba de las transiciones energéticas, que el gran aporte ha sido pasar de transición energética a transiciones energéticas. Ese pequeño cambio tiene una gran implicancia, y llegar a ese acuerdo es gran logro de Juanjo Aranguren y de Daniel Redondo, eso es verdad. O sea, son esas pequeñas cosas que por ahí el ciudadano a pie, incluso la gente que estamos más cerca, nos cuesta entender de lo que se está discutiendo. Se está discutiendo cómo los países hacen sus cambios de matrices energéticas, pero no de una forma, sino que se logra consensuar que hay... Y de acuerdo a las necesidades de cada país, a las capacidades. Yo diría, el mundo no está colapsando, está cambiando aceleradamente, y todas estas tensiones tienen que ver con los cambios hoy en el mundo, y la tecnología es un factor clave, ¿no? Claro. Entonces a veces se confunden los impactos del comercio con los impactos de la tecnología. Por eso lo podemos hablar después. Pero porque el futuro del trabajo, que es una de las prioridades argentinas que vos mencionaste de entrada, es justamente está vinculado a esos cambios. Es decir, porque lo que va a cambiar el mundo del trabajo, la producción, la vida de la gente, es la tecnología en realidad. Es decir, ustedes los que hacen periodismo son de las áreas más afectadas. Sí, así es. Cambios cada vez más rápidos. Y la Argentina, que tiene un Sherpa analógico, o sea, yo en vez de digital, no te cuento. En un acto de ombliguismo que hacemos tanto aquí en la Argentina, les quiero preguntar qué significa para el país esta reunión en cuanto a inserción internacional, qué puede derivar, si este tipo, para contarle a la audiencia también, si este tipo de encuentros sirve también paralelamente para otro tipo de conversaciones que permitan inversiones para el país, ¿cómo se maneja? Martín ya dio un ejemplo, es decir, la crisis, obviamente la vinculación que da el estar presidiendo el G20 fue fundamental en la crisis que viene después que estábamos ya en la presidencia. El vínculo ese que existe con los líderes y con los ministros de finanzas, con los ministros de bancos centrales, con los organismos internacionales, la intensidad de ese vínculo no es lo mismo estando en el G20 y sobre todo presidiéndolo que de no haberlo estado. Y la importancia central es que, por otra parte, vos mencionabas el ombliguismo, pero la Argentina estuvo siempre en el G20 del año 99. Por ejemplo, yo escuchaba el otro día que cuando la Argentina, una de las cosas que hace que esté ahí, esté bien, no es solamente PBI, extensión geográfica, población, sino que sistémicamente la Argentina históricamente fue un país importante en la elaboración de normas, sea de comercio, sea cuestiones de cooperación técnica para el desarrollo, derecho internacional, no proliferación, derechos humanos. La Argentina no ha sido un paisito en la elaboración de normas internacionales. Nosotros tenemos nuestros más, nuestros menos, y a veces hasta el chiste digo que hasta en el punto de vista financiero importante hemos sido, para bien, para mal, depende de la época, pero la verdad es que no somos un país irrelevante, y eso es una cosa que hay que tenerlo presente. Quiero decir algo. Sí, Beatriz. Pero una cosita nomás, Beatriz. Había que aclarar que el G20 en ese momento se crea como un foro más financiero que así es, originalmente era eso, o sea, hasta el 2008. Y ahí vinculado mucho a países acreedores y deudores. Argentina era uno de los, además de todos los motivos que enfatizaba Pedro, era uno de los países grandes deudores. Pero también había hecho reformas de mercado muy importantes, muy significativas. En el 99 era ministro de Finanzas, presidente de Banco Central. En el 2001 se firma bajo la administración de la Rúa la incorporación de Argentina a G20. Y formalmente en el 2000, perdón, no en el 2001, y luego a partir del 2008 son los presidentes quienes lo lideran después de la crisis financiera internacional. Empieza siendo Estados Unidos en la primera reunión. Pero cuando vos nos preguntaste por qué es importante esto para la inserción internacional del mundo, yo creo que ha habido dos momentos históricos clave desde el advenimiento de la democracia donde se tomaron decisiones o se hicieron negociaciones que fueron claves para la integración de Argentina al mundo. Este es uno de ellos. El G20 es uno de ellos. El otro fue la integración argentina-Brasil bajo el gobierno de Alfonsín.
Yo estoy agradecida a la vida y a Dios que me tocó estar en los orígenes de ambos procesos, donde no había un modelo y donde pudimos diseñar, o sea, poner prioridades y diseñar un modelo que después, en el caso de integración Argentina-Brasil, es la única política de Estado de Argentina, y hoy lo dijeron tanto Pedro como Martín, además de, diríamos, del mensaje que yo pasé al principio, pero ellos enfatizaron que en el momento de la crisis, la credibilidad que se ganó Argentina durante todo el proceso, más la credibilidad con el programa de reformas anunciado por el presidente y todo lo demás, nos permitieron tener un apoyo inmediato, inédito, en la historia del Fondo Monetario Internacional. Pero además esto siembra para el futuro, porque además del grupo de los centros académicos, tuvimos el grupo de las mujeres, el grupo de las empresas, el grupo de los trabajadores, los sindicatos, el labor, el grupo de los jóvenes, de los científicos. Todos nuestros participantes en esos grupos se han vinculado con actores relevantes en todo el mundo. Sí. Esto para el futuro va a avanzar la agenda de investigación en Argentina, va a avanzar la agenda de negocio, la agenda de género, la agenda de los jóvenes. O sea, hemos puesto la agenda del futuro, pero no solo en el gobierno, en miles de personas de la Argentina que han podido participar. Y esto es clave. Es una lástima que solo estemos discutiendo los temas de seguridad, que obviamente son importantes, y estoy muy agradecida a esta oportunidad que nos da Graciela y Pablo de poder explicar esto, por qué es esto importante para la Argentina. Pedro. Brevemente, porque tengo que partir. Yo creo que el mensaje que yo dejaría en esto es que ya lo hemos hecho entre los tres, creo, la importancia que tiene el G20, pero además que la agenda que ha llevado la Argentina al G20 es una agenda central en el desarrollo. Por eso el lema de la Argentina fue construyendo consensos para un desarrollo equitativo y sostenible. Y esa es agenda del futuro del trabajo, de las inversiones para el desarrollo, no cualquier inversión. La inversión en la cuestión de la educación, la salud, el cambio climático, el comercio, la cuestión de la perspectiva de género incluida en toda la agenda del G20, la cuestión de la agricultura, un futuro alimentario sostenible, las cuestiones vinculadas a la lucha contra la corrupción, todos esos son temas de la agenda, más toda la agenda financiera y macroeconómica que tiene el Ministerio de Hacienda, que han hecho un trabajo extraordinario y que es, por ejemplo, toda esa parte está muy, pero muy bien encaminada, y la verdad que el papel que hemos jugado ha sido muy importante. Yo los dejo acá lamentablemente porque me tengo que ir precisamente a seguir viendo. Le agradecemos cómo seguimos de aquí hasta la cumbre. Villagra Delgado, el Sherpa. Vamos en esta, éxito, suerte, hay que hacer todo lo que se pueda. Y le agradecemos, son días agitados para el Sherpa que se haya dado un tiempito para venir por aquí. Por Graciela Fernández Meijide me voy acá o a la China o a donde ella quiera. Muchas gracias, Pedro. Yo quisiera Martín. Agregar un comentario a esto que se está diciendo en la mesa. El mundo, porque la palabra globalización en muchos grupos es una mala palabra, ¿no? Entonces yo quisiera hacer una defensa de la globalización, pero lo voy a matizar en un segundo. Pero el mundo, las peores formas que adoptó el mundo fue cuando el mundo tuvo guerras exacto, guerras propias y guerras comerciales también, ¿no? Entonces digo, el multilateralismo o la integración internacional de los países es el camino, me parece a mí, de construir un mundo mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, eso es. Ahora, obviamente, así como hablábamos de transición y transiciones, hay globalización y globalizaciones, digamos. Quiero decir, hay formas de globalización. Yo creo que hemos tenido, y por eso está en jaque ahora la globalización como a discusión mundial, porque los peores efectos de la globalización le están afectando a los países centrales, a algunos países centrales, como decía. O sea, el problema de la inequidad, el problema de cambio climático, etcétera, etcétera, empieza a emerger como un problema que se ve en países desarrollados. Nosotros hemos tenido los efectos de las malas integraciones, de las malas globalizaciones en América Latina. Nuestros desencantados no son ahora en los 2000, son de los 90, o sea, en Argentina, y de los 80, de los 70, que discutían el imperialismo. Claro, exactamente. Entonces, digo, entonces lo que yo creo que estamos haciendo a prueba y error y aprendiendo es a tratar de construir una mejor globalización en donde tengamos respeto por el medio ambiente, donde encontremos que hay diferencias entre los objetivos de los países, que lo mencionaba muy bien
Beatriz, y también donde la globalización genera ganadores y perdedores. Sí. Entonces, una globalización que sea buena es una globalización que tiene que tratar de potenciar lo mejor que trae la globalización, que uno lo ve a nivel comercial muchas veces, pero también la posibilidad de escuchar música africana es globalización cultural, ¿no? Entonces hay un montón de aspectos de la globalización muy positivos, entonces uno tiene que tratar de potenciar esos y minimizar los que son negativos, como por ejemplo, sí, obviamente hay problemas en el comercio internacional, de que hay sectores de algunos países que cuando se integran pierden, y eso, entonces, bueno, ¿qué hacemos con esos sectores que pierden? Tenemos que encontrar mecanismos de proteger a esos que pierden. Entonces, ese es el gran desafío. Si bien es cierto lo que dice Beatriz, digamos, no es necesariamente el comercio el causante de muchos de los problemas que tenemos, sino que también la tecnología, pero digamos el comercio también lo es, obviamente, ¿no? Es que los dos están muy relacionados, y la globalización del comercio se aceleró con el cambio tecnológico, con la digitalización. Pero, y volviendo a las prioridades de Argentina, ¿por qué propusimos futuro del trabajo y futuro alimentario sostenible? Y el Ministerio de Hacienda insistió mucho en el tema de infraestructura para el desarrollo. Pero ¿por qué fue la fundamentación? Previamente, yo había hecho un trabajo para Intal sobre futuro del trabajo, donde revisamos toda la literatura que hay en el mundo desarrollado, porque es el más avanzado. Y ahí llegamos a 3 conclusiones importantes. Primero, todos nos preocupamos con que no va a haber empleos. El problema no es que no va a haber empleos, no hay una sustitución masiva de hombre por máquina. Los problemas son 2. Primero, el tema que la digitalización, los empleos que han tendido a desaparecer son porque se han automatizado tareas rutinarias. Y las tareas rutinarias, sea que se hacían en la industria o en los servicios, eran típicamente empleos de clase media. Entonces, ¿qué ha pasado? Han crecido los empleos cuyas tareas requieren alta calificación, donde las computadoras, los robots asisten, digamos, al trabajador, le mejoran su desempeño, y después las tareas manuales no repetitivas de servicios, etcétera. Entonces se ha producido un mecanismo de polarización en el mercado de trabajo, que eso, junto con la competencia de China, ha producido en determinadas localidades de Estados Unidos pérdidas de empleo significativas que no han podido ser reemplazadas. Entonces acá viene un tema que tiene que ver. Hay problemas de la globalización que requieren rediseñar algunas reglas de la globalización, pero hay problemas de la globalización que tienen que ver con políticas domésticas. O sea, una cosa que nos está diciendo esta transición es que lo que sí va a haber es una enorme transición de personas en sus trabajos por consecuencia de la tecnología. McKinsey ha estimado que hasta el 2030 entre 75 y 375 millones de personas van a transicionar. Y el problema es que los empleos que se crean tienen una demanda de calificaciones diferente que los que se sustituyen. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo enorme en entrenamiento, en asistencia laboral para la transición. Y esto no es solo un tema de gobiernos. Por eso es que el G20 tiene articulado un diálogo con el T20, con los centros académicos, con las empresas, con las mujeres, con los trabajadores. Acá es un tema de poligobernancia. Los desafíos son tan enormes, el desafío del cambio climático, el desafío de la transición tecnológica, que si no nos ponemos de acuerdo entre todos, parte será con coordinación de políticas a nivel multilateral y cooperación, pero parte es responsabilidad doméstica. El presupuesto de los países desarrollados, que son ricos, a la transición laboral es bajísimo. Yo diría, es vergonzoso. Y esto dicho en un informe de la OCDE, menos de 1% en Estados Unidos y creo que menos de 2% en la Unión Europea. Cuando uno mira otro tipo de subsidios, cuántos son los subsidios ilegales a la pesca, 300 billones de dólares al año, los subsidios a los combustibles fósiles. Acá necesitamos un desarrollo enfocado en la gente, en las necesidades de la gente, que son salud, educación y educación para el trabajo, y seguridad. Hablando de, Martín recién hablaba de las guerras comerciales, va a haber una tensión que subyace y va a subyacer estos 2 días, que es la guerra comercial entre China y Estados Unidos. ¿Cuál es el rol que creen que puede jugar Argentina? Se espera grandilocuentemente quizás que se acerquen posiciones. ¿Ustedes esto lo ven posible? ¿No? Era una buena pregunta para Pedro. Claro. Tratemos entre los 3. No, yo creo que, digamos, obviamente hay una gran tensión y creo que mi humilde opinión, porque realmente hay que estar ahí adentro y conocer más la cocina de eso,
es que un logro sería que haya un acuerdo a sentarse a tener un diálogo para resolver esos problemas, ¿no? O sea, que haya un compromiso de los líderes a sentarse y encontrar una solución. Porque lo peor que nos puede pasar, o sea, es obvio, nadie tiene dudas de que las reglas de comercio multilateral vigentes han perecido. O sea, hay que hacer una reforma. Eso me parece que no hay duda. Lo peor que puede pasar es que la inutilidad o la poca eficacia de las reglas vigentes nos lleven a un no sistema, a un sistema que no haya reglas. Entonces, lo mejor que nos puede, pues sabemos históricamente qué ha pasado. O sea, en los 20 este mundo fue un caos producto de las guerras comerciales, y eso no es un buen resultado. Entonces, obviamente hay que sentarse y tratar de encontrar mecanismos flexibles que permitan, porque el mundo está cambiando mucho, como decía muy bien Beatriz antes, está cambiando mucho producto de la digitalización. Hay que tener flexibilidad, pero también reglas donde haya cooperación y haya posibilidad de encontrar acuerdos. Sí. Beatriz. Bueno, yo también creo que hay que reformar el sistema, que hay que, por un lado, defender el sistema multilateral vigente y las reglas que tenemos, aunque esas reglas pueden ser perfeccionadas. Respecto del conflicto Estados Unidos-China, que también debo decir que Europa también apoya a Estados Unidos, no en la forma de resolverlo, pero sí en los fundamentos. Digamos, Estados Unidos dice que la cancha de juego no está nivelada porque China utiliza subsidios para la producción industrial, porque China a la inversión extranjera directa le obliga a hacer joint ventures, le obliga a una transferencia obligada de tecnología. Todo eso lo dijo, incluso no lo dijo señalando a China, pero decía que hay países que hacen esto cuando yo estaba sentada en la mesa de negociación. Si uno mira, el crecimiento de China ha sido importante. China es un gran importador de commodities, para nosotros es importante, pero si uno mira, hay un informe muy bueno del Banco Mundial que es el futuro de las manufacturas, y la verdad que el gran crecimiento, China es el país que explica, que ha crecido en participación en valor agregado industrial y en empleo industrial. El empleo industrial, lo que se llama blue collar, era la típica clase media de Estados Unidos. Era esas fotos donde uno iba a Detroit y veía a los señores con gorritos. Eso ha desaparecido, pero China gana en empleo en eso, por efecto del comercio y la tecnología, las dos cosas. Pero, y acá vamos, ¿qué es lo que pasó? China, ¿por qué nosotros no lo hicimos? Nosotros no pudimos escalar, porque nosotros firmamos el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio que limitaba todo este tipo de subsidios. Y hubo un coreano muy bueno que escribió un libro que enseña en Oxford, sí, que pateando la escalera. O sea, los países desarrollados también usaron estos instrumentos que les permitieron ascender a la cima del progreso. Después con la Organización Mundial de Comercio nosotros no pudimos usar más los subsidios a la exportación, las reglas de contenido local, los subsidios al desarrollo industrial. Eran penalizados con derechos compensatorios. Pero el interés de acceder al gran mercado de China hizo que los países desarrollados le dieran un acuerdo de acceso a la OMC con unas ventajas para usar todo este tipo por un tiempo largo que China aprovechó. Usó la misma escalera que hubieran usado los países desarrollados. China no inventó nada. Ahora, para nosotros, ¿es bueno o es malo? Para nosotros, mientras no haya regla comercial, que estas cuestiones se discutan, nosotros necesitamos nivelar la cancha de juego en dos lados. Una, en el terreno industrial. O sea, a nosotros nos viene bien que se nivele, porque si no, China, así como se está quedando con gran parte de la manufactura respecto a los países desarrollados, nos va a pasar igual a nosotros. China es una amenaza hoy para muchos sectores industriales de Argentina, y a su vez China no nos compra industria, nos compra soja. Incluso ya es difícil hasta venderle el aceite de soja, que sí lo compra la India. Entonces, y esto no es contra China. Es simplemente que en el rediseño tiene que haber una cancha de juego nivelada en el diseño de la OMC y un espacio para políticas de desarrollo, que se limitó en el 95 y se limitó, y nosotros firmamos eso creyendo que iba a haber una reforma en la agricultura que nos iba a permitir exportar alimentos, y eso no se hizo. Entonces los países desarrollados tienen un acuerdo incumplido, y este es un incumplimiento contractual importante, y nosotros tenemos que aprovechar estos foros, no para levantar la voz, no para enojarnos con nadie, pero sí para señalarlo.
Yo esto lo pude hacer en la reunión que tuvimos del T20 en Berlín, donde me senté al lado de Pascal Lamy. Pascal Lamy es la persona que dirigió la OMC, la Organización Mundial de Comercio, desde su nacimiento por 12 años, y se lo señalé. Y conté un ejemplo, pero no quiero monopolizar, que es muy divertido, que para exportar dulce de leche a Europa necesitamos que una argentina se casara con un príncipe. Máxima quería dulce de leche en su casamiento y nos dieron por primera vez una cuota para exportar dulce de leche. Claro. Entonces, lo que dijo Pedro es cierto, no solo, por eso dije yo, un tema de la OMC, no solo Estados Unidos, es Europa, por eso no podemos firmar un acuerdo de libre comercio con Europa si no hay reglas multilaterales. Esto se planteó en el 95, no se cumplió. Hay que cumplirlo. Y nosotros tenemos, sin levantar la voz, eso lo dijo el presidente cuando lanzó el G20, pero sí tenemos que defender nuestros intereses. Además que no son solo los de América Latina, son los de África, que es el continente con mayor pobreza del mundo. Hoy todavía hay 800 millones de personas en el mundo con desnutrición. Eso es una vergüenza. ¿Cómo observan la inserción, ya no de Argentina solamente, sino de la región de América Latina y de América del Sur, con los movimientos que está viendo? Asumió días atrás, ganó la elección el presidente Bolsonaro en Brasil y dijo que el Mercosur y la Argentina no iban a ser una prioridad para Brasil. ¿Desde qué plataforma Argentina y América del Sur debería posicionarse para ir a buscar estos mercados? Bueno, en relación a Bolsonaro, creo que a mí me genera más interrogantes que certezas, ¿no? Es cierto que un ala de su gobierno, encabezada por el ministro de Hacienda, bueno, que fue el quien lo dijo, ¿no? Guedes, que no era una prioridad, tiene esa visión, pero también es cierto que bueno, que hay actores que incluso dentro del gobierno, los grupos más, sus colaboradores más militares que tienen una mirada más nacionalista, no creo que no piensan de la misma manera. También están las fuerzas vivas brasileñas, o sea, la CNI brasileña, que es la Confederación de Industria, que es muy fuerte, tendrá algo que decir. Entonces no me queda tan claro que necesariamente lo que anticipó Guedes sea lo que efectivamente termine pasando en Brasil. Claro. Esa es la primera reflexión. Es cierto, y me parece que es obvio, que Argentina tiene muy pocos acuerdos comerciales en el mundo. Es un país que comercia poco y que tiene margen para ampliar su comercio. Lo mismo le pasa a Brasil. Pero creo que, como decía Beatriz, ahí hay que entender que cómo son esas reglas de juego en las que vos entablás esos acuerdos comerciales. O sea, creo que tener un acuerdo comercial en donde te es desfavorable, no sé si es positivo. O sea, hay toda una narrativa de los pocos acuerdos comerciales, pero sí, yo creo que hay que tener más, pero que sean más y mejores. Que sean buenos, balanceados, ¿no? Claro. Como nosotros somos grandes productores agropecuarios, o sea, Chile no produce leche, no produce carne, no produce trigo, no produce soja. Para nosotros tener un acuerdo con Estados Unidos o la Unión Europea, necesitamos reglas multilaterales. Ellos no nos van a dar concesiones bilaterales a nosotros solamente, porque se las tienen luego por temas de no discriminación. O sea, van a tener que extender algunas de estas. Entonces se necesita avanzar, cumplir el artículo 20 del Acuerdo de Agricultura. Cumplido eso, vamos a poder negociar balanceados, porque si no nos van a pedir apertura en industria, apertura en servicios, apertura en compras públicas, y nos van a dar como contrapartida cuotas modestas en alimentos. No es balanceado, no hay manera de balancearlo. Y por eso, no es por eso, hace años, desde mediados del 90 que estamos negociando con la Unión Europea. Ha habido y hay funcionarios muy capaces, pero es muy difícil cerrar un acuerdo desbalanceado. Por eso es que también, aprovechando que hoy se discute las reglas de libre comercio multilateral, no es solo un tema de industria, no es solo un tema de tecnología. Acordémonos que hay una asignatura pendiente con alimentos, y esto es muy importante para la sostenibilidad. O sea, el mundo, dado el aumento esperado de la población mundial, tenemos que aumentar por lo menos un 50% de la producción de alimentos para el 2050. 50% de las tierras del planeta, o quizás más, ya están impactadas. O sea,
no podemos, la agricultura es parte de la agricultura, la ganadería, etcétera, también contribuyen a los gases de efecto invernadero. Nosotros tenemos que poder, digamos, hacer esto de manera sostenible y sustentable. Si los países desarrollados, que son los grandes productores de gases de efecto invernadero, siguen avanzando con esto, bueno, nos van a generar un problema. Entonces hay que poder, el mundo se preocupa de las migraciones son, partes de ellas son por guerras políticas, pero la gran parte es por la pobreza en África. África no va a exportar servicios de tecnología sin antes haber desarrollado su agricultura. O sea, tenemos que reconocer que esta es una deuda que tiene la humanidad. Nosotros nos ven como países ricos, pero con África necesita alimentar a su gente, darle empleo a su gente, ¿ah? Si no, no van a parar. Entonces, y las muertes en el Mediterráneo. Entonces es un tema importante. Entonces yo creo que hay una oportunidad. Mi esperanza, no sé si lo va a hacer, porque la Argentina tiene sus vulnerabilidades internas, pero no vamos a tener otra oportunidad en 20 años, que el presidente, en el marco de la discusión, diga algo. También coincido con Martín que lo que tiene que haber acá es un acuerdo para ver cómo seguimos, cómo se sigue esta discusión. El G20 no es un organismo regulatorio. Primero, no es un organismo, o sea, no tiene un presupuesto. Por eso este año muchos van a decir el gasto es alto. Bueno, le toca a cada país y la Argentina ha tratado de hacerlo con el menor gasto posible. Segundo, no es un organismo que decide reglas ni administra reglas, pero sí decide principios o toma iniciativas tipo acuerdo que sí luego impactan la política global y la política interna de los países. Claro. Quiero agradecerles por haber venido, Beatriz Nofal, Martín Rapetti y a Pedro Villagra Delgado, el Sherpa argentino, en la cumbre del G20 que tuvo que partir hace minutos atrás. Son días atareados y le agradecemos haber estado aquí en Por qué. Le mandamos un beso muy grande y pronta recuperación a Graciela y quédense en la 11:10 porque ya llega La Otra Mirada con Gustavo Mura. Gracias. Gracias.